Un éxito financiero requiere un sacrificio. ¿Cómo empieza una persona a hacer un presupuesto? Imagínate que están en casa, ¿qué les recomendarías tú a las personas para que hagan un presupuesto con sus ingresos? Es importante que la persona en su presupuesto sepa el ingreso, y lo que gasta y lo que queda. Hay un término importante que quiero dejarte para que, no sé si lo conoces, pero para que lo tengas en cuenta, y es los famosos gastos hormiga. ¿Cuánto debería tener dinero ahorrado yo para emergencias? En mi experiencia, yo tengo clientes que se pueden ganar o les puede quedar en su negocio 5 millones mensuales, y tengo clientes que le pueden quedar 50 millones de pesos mensuales. Pero el de 5 es tan organizado y ahorra más que el que le quedan 50. Bueno, sean bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que nos gusta a todos. La plata, el dinero, cómo nos puede rendir, sea cual sea nuestra condición, si somos empleados, si somos independientes, si somos empresarios. Para eso traje un invitado muy especial con ustedes, Andy. Hola Andy, ¿cómo estás? Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. Feliz de tenerte aquí, de tenerte acá en este capítulo y en esta temporada donde estamos buscando la manera de que las personas tengan todo ese paquete que los va a ayudar a vivir mejor. Y yo pienso que las finanzas son muy importantes en la vida de cualquier persona. Y muchas veces lo descuidamos, creemos que entre más ganemos, mejor nos va a ir en la vida. Y de pronto no es tan así. ¿Tú qué piensas? Totalmente de acuerdo. Jorge, de antemano agradecerte a ti por este espacio que me brindas. Y sí, así es. Digamos que una de las tantos problemas, tantos pensamientos que pasan por la cabeza del ser humano está el tema financiero. Eso genera ansiedad, genera estrés, y es muy importante tenerlo en cuenta al momento de manejar nuestras finanzas. Entonces, desde luego, es muy importante. Cuéntame antes de empezar con las preguntas un poco sobre tu experiencia y de quién eres. Claro que sí. Bueno, te cuento. Bueno, antes que nada, soy cristiano. Soy el menor de 3 hermanos, casado, con 2 hijas. Soy ingeniero industrial, especialista en finanzas. Tengo otros estudios complementarios. Pero lo más importante es, hablándote del tema de estudios, para mí ha sido mi experiencia como tal. Fueron 15 años en el sector financiero como tal, en donde los últimos 7 fueron como gerente de oficina de diferentes entidades financieras que me permitieron ganar la experiencia que he podido adquirir y poder compartir con mis clientes. ¿Ok? ¿Y dónde te has preparado para poder asesorar financieramente a personas y empresas? Desde luego, como te digo, la mejor escuela ha sido pues, literal, la atención a mis clientes desde el banco incluso. Eso ha sido fundamental, entender la otra cara de la moneda, los bancos cómo nos ven a nosotros, digamos, esos segmentos que tocaste inicialmente: el empleado, el independiente, el empresario, el pensionado. Todos esos sectores, esos segmentos, es importante también entenderlos. Digamos que soy una persona que he podido aplicar los conocimientos que he adquirido en la parte educativa en mi trabajo, pero ya desde hace 2 años me independicé. Tengo una empresa en donde manejo todo el tema financiero de las mismas, pero así también la parte fiscal, la parte contable. Hacemos parte mi empresa se llama Tu Aliado Financiero Col. Es una empresa que junto con mi esposa tenemos, y en la cual también tenemos un apoyo de un equipo totalmente capacitado en la parte tributaria, en la parte de todo lo que tiene que ver. Bueno, tenemos contadores auxiliares, contables, tenemos también personas que nos asisten en la parte financiera. Ese es como tal ahorita la empresa que tenemos, mi negocio como tal. ¿Cuál es la mejor forma de ahorrar dinero? Bueno, digamos que muy sencillo. La persona a veces piensa que esto de hablar de finanzas y de cómo ahorro y cuál sería, y si busco en Google qué me dice, es sencillo, Jorge. Sé cuánto gano y me creo un hábito de ahorro mínimo para empezar. Desde luego, la repetición nos va creando ese buen hábito, y nos crea como tal la necesidad de tener ese ahorro, pero creando un hábito y encontrando un propósito. Yo no ahorro para ver qué pasa, no. Yo ahorro porque quiero viajar,
yo ahorro porque quiero pagar mi carrera, quiero comprar un carro, un vehículo. Cuando yo tengo esa motivación, ese propósito, es sencillo. Pero hay que empezar paso Ok. a paso, dependiendo de mis ingresos, pero digamos que de eso creo que hablaremos más adelante. No, ya estamos conversando sobre eso porque la gente piensa que la plata no le alcanza. Bueno, fíjate que cuando eso pasa, Jorge, es cuando no está definido un presupuesto. Ya entrando en materia, el tema del presupuesto no es más que tener organizadas mis finanzas. Cuando yo entiendo que mi presupuesto es lo que ingresa, lo que gasto y lo que me queda. Es Ok. sencillo. Para una persona normal como tú y como yo, si yo tengo claro que mi presupuesto son mis ingresos, lo que gasto y lo que me queda, hay una utilidad al final, ya con eso yo puedo establecer un porcentaje de ahorro, Ok. ¿vale? ¿En cuánto está el sueldo mínimo en Colombia? 1.300.000 y poquito más el auxilio de transporte. Está llegando a 1.700.000 y púyalo. Ok. Una persona que gana un mínimo, ¿cómo puede ahorrar? Bueno, normalmente, como te digo, la persona debe tener el presupuesto y sus gastos fijos clarísimos. Yo me gano 1.300.000 menos las deducciones como tal de parafiscales, lo que hablamos de salud, pensión y toda esa parte, le viene quedando menos dinero, no entra en el 1.300.000 y pico, Ok. ¿vale? Entonces, a partir de ahí, tengo que establecer mi gasto fijo. Bueno, esto me gasto, si tengo arriendo, gasto esto, gasto esto, gasto esto. Eh, es ahí cuando uno busca una definición, uno quiere normalizar, pero la realidad es otra. Porque a nosotros nos muestran, hey, ahorra el 30% de tus ingresos, es lo mínimo. Sí, pero una persona que se gana el mínimo, ¿cómo ahorra ese 30% si lo necesita y entra en sus gastos fijos? Entonces, primero entender la posibilidad y que la persona entienda de que si le quedaron 100.000 pesos para ahorrarlo, 50.000, 20.000, lo que quede es crear ese hábito. Porque seguramente esa persona está en proceso. Entra en su proceso laboral, en donde hoy está en un mínimo, y mañana empieza a escalar Ujú. y ya tiene el hábito creado. Claro. Entonces, si ya no me gano un millón, me gano dos, me gano tres y así vamos. Claro, no todo el mundo puede ahorrar lo que te recomiendan, que de pronto sería el 30%. ¿Cuál tú crees que sería un nivel de ingresos, no solamente hablando de sueldos, cuál tú crees que sería un nivel de ingresos por el cual las personas sí pudieran ahorrar el 30% que se recomienda por ahí? Pues fíjate, Jorge, que en mi experiencia yo tengo clientes que se pueden ganar o les puede quedar en su negocio 5 millones mensuales y tengo clientes que le pueden quedar 50 millones de pesos mensuales. Pero el de 5 es tan organizado y ahorra más que el que le quedan 50. Yo creo que ya es un tema de manejo de presupuesto personal, Ok. de estilo de vida. ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar para conseguir por lo que voy? ¿Sí? Lo que te lo comentábamos ahorita inicialmente. Ok. Entonces, primero hay que establecer, o sea, revisar bien ese presupuesto y mirar si hay unos gastos fijos o unos gastos variables. Hay un término importante que quiero dejarte para que, no sé si lo conoces, pero para que lo tengas en cuenta y es los famosos gastos hormiga. Ok. El gasto hormiga es, voy caminando y vi un café y me lo tomé. Voy caminando y me provocó comerme algo y voy y me lo como. Entonces pienso que cuando calculamos eso, y yo he tenido la oportunidad de verlo, eh, es increíble. O sea, el nivel de porcentaje que toma estos gastos hormigas se vuelve absurdo. Claro. Me gustaría contarte algo muy rápidamente con una cliente mía que yo me quedé impresionado. Ella me buscó para temas de consultoría financiera porque estaba llegando al momento de sus tarjetas de crédito, ya estaban casi que a tope, Jorge. Y empezamos a revisar, vamos a revisar. Entonces se iba acordando, ¿no? No llevaba un presupuesto anotado, sino que todo a la mente. No, mira, yo pago esto tanto, y yo, bueno, pero ¿cuánto pagas en esta tarjeta? ¿Cuánto pagas en el carro? ¿Cuánto pagas en el arriendo? En conclusión, ella se ganaba 30 millones de pesos. Era una especialista médico, 30 millones de pesos. sí, mensuales. Tú dices, uy, gana bien, tiene unos buenos ingresos. Pero el estilo de vida, allá vamos ahí. Cuando yo reviso y entro a mirar, se le podían ir fácilmente 4 millones, 5 millones de pesos en Rappi. Entonces yo le decía, pero ¿qué es esto? Pero es comida a domicilio. El Rappi te da la tranquilidad de que puedas pedir a través de... No está mal. Lógicamente es el exceso. ¿Qué necesidad? Hay unos temas de compras, almacenes, de cadena, de todo. Ahorita, ¿qué no encuentras por Rappi?
te da la facilidad de no ir, pero es una persona que desde luego tiene Claro. un tema de comprador impulsivo y que lo que va viendo lo va comprando. Y ahí yo le dije, bueno, lo primero que hay que hacer es cortar esto. Cortar esto y lógicamente, pues si tu estilo de vida te está llevando, es que lo más fácil sea o lo que más le recomiendan es, no, vete a ley de insolvencia. Una persona de 35 años que yo sé que haciendo unos ajustes no tiene que irse a esa ley. O Y le sea, puede perjudicar, ¿no? pues digamos que la ley de insolvencia siempre se va a ver como un beneficio. Lo que pasa es que las personas quieren tomar esta decisión, es una decisión responsable que la quieren tomar a la ligera. Yo lo que aconsejo primero es hacer un ajuste, una revisión del presupuesto actual. Ey, y si yo puedo hacer unos ajustes míos, ven, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de salir todos los fines de semana y a comer en tal lado y o sea, la persona que ahorra sabe que hace sacrificios. Claro. ¿Sí? Es así de sencillo. Si yo hago un sacrificio, y esto aplica para todos, Jorge. Ok. Si tú quieres conseguir algo en la vida, no sé, te pongo el ejemplo de las personas que hacen dieta. Ellos pueden tener claro qué tienen que hacer, pero si no la llevas, no encuentras el resultado. En las finanzas pasa lo mismo. eh, con el tema de los bancos, también cuando me preparo para un crédito, también hay unos temas que hay que hacer de manera estratégica. Cuando tú quieres conseguir algo, tienes que prepararte para eso. Claro. Eso no es ya yo quiero esto y ya se me dio y ya lo conseguí. Entonces Así es. quiero que también como dejar claro esa parte. ¿Cómo empieza una persona a hacer un presupuesto? Imagínate que están en casa, ¿qué les recomendarías tú a las personas para que hagan un presupuesto con sus ingresos? Bueno, desde luego, hoy día existen muchas herramientas que nos facilitan para llevar un presupuesto claro, sencillo, práctico, ¿sí? Digamos que cuando se hizo, pues cuando la primera vez que hice un presupuesto lo hacíamos en una hojita y literal colocábamos los ingresos, los costos, en cuanto a temas de empresas, Ok. costos fijos, costos variables y demás. Pero ya cuando hemos venido evolucionando la tecnología y todo esto, hay ahorita muchas aplicaciones que te permiten llevar un presupuesto. Entonces, primero, tener claro cuánto es lo que entra, qué percibo yo. Si estamos hablando de un empleado, ¿cuáles son mis ingresos? Si estamos hablando de una empresa, ¿cuál es mi utilidad? Ok. ¿Sí? O cuál es... Lo ideal para un empresario es llegar al punto de ponerle un sueldo. Ok. ¿Sí? Ahorita, eso también me gustaría entrar en eso, pero contestando tu pregunta, básicamente es tener claro el ingreso mío, tenerlo claro y a partir de ahí empezar a desglosar los gastos fijos. Los Ok. gastos fijos y sacar unas cuentas teniendo en cuenta los históricos de qué es lo que yo hago los fines de semana que yo gasto. Me gusta salir a comer, me gusta salir a, no sé, a viajar, a rumbear. Hay personas que normalizan unos gastos que se vuelven altísimos dentro de sus gastos así normal. Claro. Hey, el fin de semana voy para Miami y cojo porque hay plata en la cuenta y eso, pues cuando, sobre todo con los empresarios. Entonces, de eso también es necesario tener un control. Claro. Y provisionar para ese tipo de cosas es lo mejor, Jorge. Provisionar es guardar, Claro. guardemos, ahorremos. Entonces, es importante que la persona en su presupuesto sepa el ingreso y lo que gasta y lo que queda. Para a partir de lo que queda, generar un porcentaje de ahorro en eso. Eso sería lo ideal. ¿Cuánto debería tener dinero ahorrado yo para emergencias? Bueno, fíjate, te voy a hablar de la teoría y te voy a hablar de la realidad. La teoría nos dice que debemos tener para emergencia como mínimo 3 meses de mis gastos ahorrados, de lo que suman mis gastos ahorrados. Por ejemplo, te voy a poner este ejemplo. Andy, yo me gano 1.000.000 de pesos. Mis gastos son 500.000 pesos. ¿Cuánto debería tener ahorrado? 1.500.000 como mínimo. Llamemos emergencia. Yo al cliente le digo, ¿qué es una emergencia para ti? No, que me enferme, que yo sí, eso es importante. Pero si tú cortas la fuente de ingresos, todos esos problemas se van a venir, todo, uno tras de otro. Si te enfermas es peor, si no tienes, entonces, Claro. si tienes que cumplir con unas obligaciones y no tienes, es peor. Hay personas que viven el día a día, la mensualidad y van. La teoría nos dice que como mínimo, o sea, lo ideal serían 6 meses de gastos ahorrados Claro. para que si yo me quedo sin trabajo mañana, pueda solventar al menos los gastos fijos para yo poder. Pero yo qué recomiendo como tal. Porque literal, ponías ahorita el ejemplo de la persona que se gana el mínimo. ¿Cómo esa persona ahorra? Si son 3 meses. Tendría que pasar cuántos años trabajando para poder. Sí, entonces yo lo que digo es que lo más importante es que la persona primero cree el hábito. ¿Sí? Claro. Creemos un hábito y a partir de ahí estamos hablando desde la realidad. Sí. Crear ese hábito es al menos pensar que pasa algo y tengo una provisión. Claro.
de dónde poder solventar mientras defino qué voy a hacer. Eso es fundamental. Decirte yo, lo ideal sería tener 4,5 millones si soy un empleado con el mínimo guardado ahí. Y yo te digo, si yo me gano 10 millones, tener 30 millones que tú le dices a un empresario y te dicen, Andy, estás loco, yo no te voy a guardar 30 millones ahí quietecitos para ver. Las personas tienen todo el dinero todo el tiempo en circulación. Trabajando. Exactamente, en circulación y eso no pasa con el independiente. En mi experiencia, la realidad de ellos, Pero tú recomendarías que sí los provisionen. siempre digo que tengan su ahorro. Claro, Digamos que contestándote a tu pregunta es, hey, crea el hábito y ten un ahorro, lo que puedas manejar. Como lo te decía ahorita, volviendo al tema de la chica que atendía, yo le dije, mochemos el rap y revisemos si nos anda riendo de 4,5 millones donde estaba y le dije, vámonos a bajarnos a la mitad. Ya es la decisión tuya si si quieres disminuyes hacer tu eso. estilo de vida o no. O sea, si quieres pasarte de estar viviendo en el barrio, en el super barrio, Exactamente. Así tal cual irte un como tú poco lo más dijiste. abajo por tu salud financiera, Total. que al final también es salud mental, digo Así yo. es. Hey, son sacrificios, vuelvo y digo. Sí, Lo financiero, un éxito financiero requiere un sacrificio. Esa ha sido como una frase que me ha quedado a mí. claro. Digamos que es importante tenerla en cuenta. Yo veo mucho que la gente tiene esto de tengo que pagar las tarjetas y ojo, no lo dicen desde un punto, muchas personas las he escuchado en el día a día y no lo dicen desde como si fuera una deuda buena, porque a veces sí te puedes apalancar de las tarjetas para comprar cosas, crear una mejor vida crediticia o algo por el estilo, dicen por ahí. Yo estoy hoy que no sé nada, solo te estoy preguntando. No, no, está bien, Jorge. Pero son personas que no tienen estos ingresos de 30 millones. No ganan, ni siquiera se ganan 20 y tienen problemas con las tarjetas. ¿Cómo puede salir una persona de las deudas de tarjetas? Bueno, yo creo que es necesario decir que, digamos, nosotros como personas, y sobre todo aquí el barranquillero, y me atrevo a decir que el colombiano no recibe una educación financiera cuando salimos de los colegios. Y lo primero que te entregan a ti cuando tú sales eh, de la universidad y empiezas tu vida laboral, ¿qué es? Un plástico, una tarjetita de crédito. Y empiezas ahí. Nadie nos educa esa parte Okay. para saber de que, hey, la tarjeta es un cupo que me entrega el banco con el fin de que yo pueda solventar una necesidad que sea necesario o urgente. Okay. Pero como no hay una educación como tal financiera, tomamos esa tarjeta. Ay, qué bonitos estos zapatos, qué bonito tal. Y ahí empieza todo, Jorge. Entonces, cuando se nos crece eso, desde luego es cuando entramos en razón y decimos, ¿yo para qué usé esto si no era necesario? Entonces, yo pienso que la manera más sencilla de hacerlo es, vuelvo otra vez a lo mismo, siempre hacer un sacrificio ahí. La tarjeta te lo pone fácil. El cupo, manejemos 1 millón de pesos. Uh-huh. Y el cupo tú haces la compra y 36 meses. ¿Cuántas cuotas te pregunta la persona? 36 meses. Entonces tú vienes y empiezas a usar 1 millón. Yo lo que pago son 300 y pico. Perdón, 300 y pico, no, 36,000 y pico. 36,000 pico. Más los intereses, más la cuota de manejo, lo que paga, 40 y pico, eso no es nada. Pero el cupo fue creciendo y ya creaste ese mal hábito. Entonces con la tarjetica de 10 millones ya los 36,000 se convierten en 360,000. Y entonces mañana te entregaron otra tarjeta. Y eso se vuelve la bola de nieve. Entonces yo Claro. lo que le digo siempre al cliente es, hey, utiliza esto. La tarjeta de crédito, la manera más sencilla de hacerlo es utiliza lo necesario Okay. y págalo enseguida, apenas puedas. O sea, si tú vas a pagar en 3 cuotas, págalo. Pero es un cupo que se debería utilizar a corto plazo. A corto Sí, plazo. porque los intereses son bastante altos. Nada de 36 cuotas, No. olvídate de eso. Hey, te voy a contar una experiencia. Estaba con mi esposa casualmente en un supermercado y me acerqué a la zona de panadería, donde venden los cafés y bueno, todos los pastelitos y vaina. Y había un pelado joven ahí adelante. Jorge pidió un pan de bono, tarjeta de crédito, 2,200 pesos a 36 cuotas. A 36 cuotas. Yo creo que todos bueno, los que hemos tenido la oportunidad de tener una tarjeta de crédito, ¿Cuánto hemos termina? hecho compra y uno dice, bueno, 50,000 ahí cuando le echaba gasolina al carro y ponle 36. Pero 2,200 pesos, Jorge. ¿Cuánto termina costando ese pan de bono? Una locura. O sea, tú pagas el pan de bono cuántas veces. O sea, y pues, imagínate tú pagando 3 años el pan de bono. Yo Claro. cuando vi eso, bueno, y o sea, yo estaba hablando acá y yo lo tenía muy cerca, estaba detrás de él y yo vi eso y yo dije, hey,
educación financiera nos falta. Claro. ¿Ves? Bueno, y ahí vayan interactuando abajo. Ustedes pagarían un pan de bono con una tarjeta a 36 cuotas. ¿Qué errores financieros no debería cometer una persona que tiene entre 20 y 30 años? Fundamental educarse, instruirse, eh, buscar ayuda de un profesional que te oriente. Eh, Creo que si no sabe la persona cómo hacerlo, lo más sensato sería buscar la forma de hacerlo, Jorge. Es Ok, decir, yo he tenido personas que llegan y tienen un super salario y me dicen, hey Andy, no sé qué hacer, cómo invierto, qué hago, me quiero meter en este proyecto inmobiliario, mira que, y eso es chévere porque finalmente siente la persona que su dinero no va a estar en riesgo. Entonces, ¿qué diría yo? La fácil, de personas de 20 a 30, lo más común es, esos son los rangos de edades donde más tarjetas de crédito hay. Y es, use tarjeta de crédito. Yo lo que digo es, no es que la tarjeta de crédito sea malo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es utilizarla sin un propósito, utilizarla claro. en descontrol, de manera impulsiva. Vamos, pasa la tarjeta de crédito, vamos a comer, vamos. Y ya después nos queda eso ahí por años. Claro. Entonces lo que digo yo es, hey, antes de meterte tú en una obligación financiera, primero revisa si necesitas y para qué la necesitas. Y Ok, utilizarla de manera responsable. Entonces primero me educo, primero voy a saber si voy a meter en un negocio y bueno, tengo que hacer algo que me genere un retorno. Es importante. ok. Te hago una pregunta. Vamos a sacar plata aquí para hacer esto interesante. ¿Cuál es la mejor forma de ahorrar esto? ¿En efectivo o en el banco? Yo te los entrego. ¿Dónde los ahorras tú? ¿En efectivo o en el Yo banco? te digo, hey, en el banco está más seguro, por seguridad nada más por eso. Por Pienso que es seguridad. fácil. Ahorita no es que no se use, igual el comercio sigue moviéndose en efectivo, pero Ok, se mueve más, lógicamente, desde las cuentas. ok. Eh, digamos, esto tiene una estrategia, ¿no? No quiero puntualizar de que toda la plata hay que moverla en la cuenta, no estoy diciendo eso, solo que por seguridad yo, Andy, recomiendo y yo ahorro mi dinero, lo ahorro si lo tengo en el banco. O si lo ahorro, o si quiero mantener una cifra segura mientras defino qué voy a hacer, está en el banco. Es lo mejor. Bien. Y ahorita los bancos te permiten tener cuentas sin cuotas de manejo donde te generan una rentabilidad, donde te generan un beneficio tributario. Hay eh, como unos productos financieros que te permiten tener tu recurso mientras defines qué vas a hacer y ahí te pagan no es mucho, pero te reconocen algo. Entonces, para yo tenerlo en la casa, Ujú. asustándome de pronto, que mira que no sé, es diferente. El tema de pensamientos es bastante, eh, digamos que hay personas que opinan que tenerlo en la casa, pero desde luego yo digo que no. Lo Ok. mejor es mantenerlo en el banco. Mantenerlo en el banco. Pero cuando lo mantienes en el banco sucede lo siguiente, al igual cuando lo mantienes en efectivo, y es que te va comiendo la inflación. Ah, no, no, no. Me pusiste dos opciones, efectivo o Sí, sí, acá. sí. Sí, no, Sí, yo sí. digo que de los dos casos tal, pero desde luego si la persona me llama y me dice, hey Andy, adelantándome de pronto a lo que quiera No, decir. ya te iba a hacer la otra pregunta. Sí. Para que entonces no me pase eso, para que la inflación no me llegue, ¿qué le recomiendas tú a una persona que no tiene ni idea de dónde invertir su dinero? ¿Qué debería hacer esa persona? Porque yo hay una realidad y yo me pongo en los zapatos del empleado, sobre todo. El empleado por lo general no tiene tiempo, no tiene mucho tiempo de ponerse a estudiar una inversión que le pueda generar alta rentabilidad. En mi corta experiencia de edad, yo apenas tengo son 27 años, pero analizo a las personas que tienen una rutina y que cobran un sueldo y yo digo, no, o sea, en verdad, no tienen tanto tiempo de ponerse a pensar qué hacer con el dinero que reciben. Algunos educados lo que hacen es guardarlo, invertirlo en vivienda y siempre están los gurús financieros diciendo, invierte, invierte tu dinero, no lo dejes en el banco, no lo dejes en efectivo. Pero ¿qué hacen estas personas que de verdad no saben ni siquiera dónde invertir su dinero? Fíjate, Jorge, que no es tan, no es que no sea común, al contrario, ya se vuelve cada vez más común el tema de que la persona no sepa qué hacer, sobre todo ese empleado que tú me dices. El independiente siempre está buscando de qué manera puede hacer crecer su negocio o cómo busca flujo de caja para sacarlo adelante. Pero el empleado puntualmente, la persona cuando yo fui empleado y uno está así, sin ver oportunidades de nada porque estás enfocado
en la empresa, en tu trabajo. Y te agota. Total, entonces Te no hay agota. tiempo, muchas veces, súmale que estamos hablando del empleado que solamente es una persona que no tiene obligaciones, me refiero, familia, que no Claro. tiene de pronto, que no está metido de pronto un compromiso inmobiliario, y ya vamos para allá, y ya te voy a contar como los escenarios ahí. Pero esa persona que no sabe, es muy común que venga y de pronto me los he encontrado, me han dicho, Andy, imagínate que yo estoy trabajando aquí y resulta que me voy a meter en un taxi porque me dijeron que eso era bueno. Entonces yo voy a meter un poquito allá para que me entreguen el taxi 0 kilómetros. Entonces, ahí es donde yo llego y digo, eh, si tú estás como empleado, no tienes tiempo y no puedes controlar esa inversión que es de alto riesgo, no te metas. Porque no vas a tener tiempo si se le daña una llanta de salir corriendo, dejar el trabajo tirado, a hacerlo. Entonces yo, respondiéndote ahí, Jorge, es un sacrificio de tiempo. Si yo estoy ocupado, estoy cansado y todo, pero no importa, yo quiero seguirme informando y sacrifico mi tiempo por averiguar esa inversión, cómo es el tema, yo me empapo, averiguo. Tengo un amigo mío, un gran amigo que es odontólogo y por ahí me estuvo comentando que le han ofrecido cositas por ahí que no tienen nada que ver con el tema de salud. Y le comentaba yo, hey, no, estoy de acuerdo con que no hagas nada de eso, porque métete en lo que puedas controlar, en lo que puedas medir, en lo que puedas entender. Si yo O no puedes conozco un aportar. negocio, exacto, si yo no conozco un negocio y me buscan como socio capitalista, bueno, eso tiene un riesgo. Y el socio capitalista es la persona que más se informa de ver qué tan en riesgo están sus recursos. Pero yo lo que digo es que en la parte de inversión, desde luego tienes que saber en qué te vas a meter. Y cuando esa persona no sabe, allá llegan en el banco. Hey, tengo un ahorro, mis cesantías, tengo esta platica. ¿Qué me sugieres? En el banco te sugieren meter la plata eh, en los fondos colectivos de que maneja el banco, que pueden ser temas de CDT. Ellos a veces manejan unos fondos de inversión, entonces, pero te generan una baja rentabilidad, también hay un bajo riesgo, Ok. pero está tu billetico ahí. ¿Sí me Claro. entiendes? Mientras defines si te vas a meter en esto, si te vas a meter, si estudias lo que vayas a meterte y todo. Ya si eres un poco más agresivo, un poco más esas personas que les gusta empaparse más, hey, vete a temas de inversión, a fondos de inversión que directamente. Hay un mercado gigante en el tema de fondos de inversión digital. Hay un tema gigante en el tema de inversión de monedas digitales también. Todo lo que tiene que ver con criptomonedas, eso es interesante. El tema de toda esa parte, digamos que yo no he tenido el tiempo de ponerme a investigar más a fondo ese tipo de mercados, pero es bastante, bastante interesante Claro. lo que genera de rendimientos. Entonces, cuando una persona tiene el tiempo y sacrifica del que no tiene, del que tiene, pues, y lo invierte en eso, súper. Bueno, Andy, y ahora sí lo que nos gusta a nosotros, el emprendimiento, las empresas, cómo gestionar las finanzas de una organización. No, no es fácil, pero cuando llegan personas como tú, puede ser más fácil. ¿Qué le recomiendas tú a todo empresario o emprendedor que aún no tiene un asesor como tú dentro de su equipo? Bueno, es importante primero preguntarle si tiene claro cuál es su ingreso y cuál es su utilidad. Ahí me doy cuenta si él está claro con la información o no. ¿Cuál es la diferencia entre ingreso y utilidad? El ingreso es lo que percibo por la venta de, o la comercialización de, o un servicio de, Ok. y la utilidad es lo que me queda después de ese ingreso, restarle el costo de la operación y el gasto, si compete. Entonces me queda una utilidad. Esa es la utilidad, lo mío, lo que me Ok. queda después de esa operación. Entonces, muchos lo confunden. Ah, André, yo me gano 100 millones. Cuando analizamos las cifras, los estados financieros, no se gana esa plata. Entonces, por eso es que la empresa no arranca, no despega como tiene que despegar. Entonces, no es lo mismo vender al vender. La gente a veces traduce, yo vendo mucho y gano bastante. Eso no es así. O sea, eso hay que revisarlo, entrar a mirar. Si vendes mucho, ¿cuál es tu utilidad? ¿Sí? Si tú tienes unos costos que superan, eh, se comen el ingreso como tal de la empresa, pues te vas a negativo. Entonces la utilidad se convierte en negativa y ahí qué. Entonces, digamos que lo que recomiendo yo es tener claro los números de tu empresa. Claro. Un empresario tiene que tener claro sus números. Y si no los tiene claro, tiene que
tener una persona, un partner a su lado que lo vaya llevando, que lo vaya guiando en el proceso. A mí me encanta que el empresario, las personas que saben, que trabajan conmigo, me gusta que ellos aprendan. Ok. Me gusta que ellos se instruyan, que entiendan de términos, que analicen un estado financiero y, bueno, me fue bien. Eso a mí me gusta hacerlo. ¿Qué tanto afecta las finanzas personales de un empresario en las finanzas de la empresa? Todo. Afecta a todo, Jorge, porque los gastos del empresario los meten en los gastos de la empresa, por lo general. Bueno, te estoy hablando de empresas que, no estoy diciendo que todas, por eso generalizo un poco, pero hay unas que están muy bien organizadas, pero muchas veces cuando tú empiezas a mirar la lista de gastos de la empresa, te encuentras por ahí un colegio que no tiene nada que ver del hijo del empresario, encuentras por ahí la gasolina del carro personal de él, que no está mal. Lo que pasa es que, ¿Cómo, hey, cómo entra un colegio dentro de los gastos de una empresa? Eso se puede. digamos que sí, sí se hace, pero lo más sencillo y lo más sano para la empresa, porque se supone que los gastos tienen que ser coherentes con la actividad de la empresa. Partamos de Ujú. ahí. No es que no se pueda, se lleva, lo he visto y lo sigo todavía haciendo muchas veces porque no se le ha podido fijar un salario al empresario, pero por él, porque muchas veces este mes me quiero ganar 10, pero el otro me gano 20. No, es que yo cogí 20. Entonces, la idea o lo ideal para el empresario es ponerle un sueldo, eso es lo ideal, y que con ese sueldo viva. Y que al final del ejercicio, en el año, Ujú. genere unas utilidades que ya él tome decisiones que va a hacer con la utilidad que generó la empresa. Y que Ok. esas utilidades, ya sea reinvertirlas, invertirlas, un nuevo negocio, no sé, lo que él decida. No sé, aumentar la flota de sus vehículos, invertir en infraestructura, lo que él desea. Ok. Pero digamos que esto no es que Andy vino y me lo solucionó. Yo te puedo ayudar con el camino, lo trazamos juntos, lógicamente con el propósito que tú también tienes, que vas por, pero depende mucho de ti también. Andy, ¿cómo me pago un sueldo como dueño? Bueno, lo más recomendable es que una vez analicemos lo que me viene generando de utilidades mi empresa, ¿sí? Todo el ejercicio que te hablé del presupuesto y que tengo claro mis costos y mis gastos dentro de la empresa, eh, sacamos en los históricos un promedio en la utilidad que no afecte y que siempre quede y se asigna un salario Ok. y que ese salario cumpla con los requisitos que tú requieres. Por eso digo que no es que sea difícil, es que muchas veces la persona no es tan tolerante a ese tipo a que tú le controles como tal Ok. su flujo de caja. Es así de sencillo. ¿Qué es lo más raro o curioso que has visto con alguno de los casos que has atendido de un emprendedor y una empresa? Un dueño de empresa y un emprendedor, ¿qué es lo más raro que has visto revisando sus finanzas? Jorge, no sabes, no te imaginas, hay de todo. La verdad que cuando les pregunto si tienen claro sus gastos, sí, sí, lo tengo claro, Andy, yo me gasto 10 millones de pesos. Ok, pero necesito ver, digamos que para ti es un gasto fijo. O sea, ¿qué ve él como un gasto fijo? Porque muchas veces no lo es. Entonces a veces gasta más y todo, pero entonces cuando entramos a detalle en muchas cosas, hay personas que son muy prudentes en gastos y uno dice como que no entramos a detalle, pero hay unos cuando entras en detalle, me he encontrado con unos temas que se convierten más en una terapia psicológica porque me convierto en un confidente porque me terminan contando una historia detrás me refiero, por ponerte un ejemplo, hay personas que tienen, he estado con personas que tienen otra familia, he estado con personas que tienen vicios, temas de apuestas, eh, es bastante como relevante dependiendo de la persona. Que tú encuentras que hay personas que tienen, me dices, vicios, como por ejemplo apuestas o también de sustancias, Sí, sí, pues eso se ve. pero otra familia, ¿cómo se maneja eso? O sea, ¿cómo tú te das cuenta? Te lo confiesa, te dice como que, o sea, te voy a decir algo, tengo otra familia, Bueno, a mí, a mí- eso, tema a mí me da la jodido, ¿no? tranquilidad hablar de esto porque son bastantes clientes que he atendido. No hay problema. Esto es algo que es más común de lo que una persona cree. Pero sí, la persona
Claro, o sea, tú para mantener una familia no sacas 100.000 pesos y que no se note en el presupuesto. Desde luego, eh, que la persona paga un colegio adicional, que la persona paga comida o compras que no están metidos en la canasta familiar, que ya lo llevamos en otro rubro, entonces lo tiene como varios. Eso es importante, pues, al momento de revisarlo. ¿Qué puedo decir ahí? No, pues nada, o sea, digo, listo, perfecto, lo llevo ahí, pero te digo que es curioso ver que hay de todo, o sea, eso se ve en personas y el tema de vicios igual. En confianza lo pueden comentar y todo, pero es más común de lo que uno cree. Ok, bueno, igual tú siempre guardas su identidad, eres como Y total. muy profesional en eso, pero Sí, te no, toca porque si la persona en verdad no se abre, no lo logras, no logras tampoco solucionar su problema. así es. No, mira, fíjate que más allá de que yo llevarle el tema financiero y la parte contable a una empresa, uno se vuelve un confidente de esa persona. Esa persona es lo mejor, que tú entiendas cuál es su necesidad, cuáles son sus oportunidades de mejora y que valorar que esa persona deposita esa confianza en ti y que a partir de ahí pueda guiarlo, porque muchas veces si nos los callamos vienen más problemas. Entonces, ¿por qué? Porque uno busca la forma de que la persona se organice financieramente, que se dé cuenta cómo los números rojos van llegando, si sigue con eso, o si sigue en un vicio, si sigue en unos gastos que son innecesarios. Entonces, de eso se trata, que haya una confianza, que haya una unión como tal ahí Sí, y que yo más que juzgarlos es entenderlos. Me preguntabas por algo que es raro y digamos que no es tan raro, se ve y es común. claro. Cambiando un poquito de tema, aquí se me ocurrió preguntarte sobre algo. Yo vi una entrevista, que fue un podcast que le hizo Laura Cuña al esposo de Laura Tobón. Mala mía por al esposo de Laura Tobón, que no me acuerdo cómo se llama ahora. No se me viene su nombre a la cabeza. Pero es el esposo de Laura Tobón, un empresario muy Si mal no exitoso. estoy, es un shark, es de Sí, lo que hacen parte de los tiburones. sí, pero no. Si me recuerdan el nombre, ahorita lo decimos, pero ahora se me escapó. Pero él una vez habló de algo que a mí me quedó sonando muchísimo en ese podcast y era sobre el flujo de caja. ¿Qué tan importante es el flujo de caja para una empresa? Para una empresa es la gasolina. Sin flujo de caja no hay empresa. O no hay empresa que te aguante un corto tiempo operando como tal. Es ¿Ok? importante entender aquí que el flujo de caja mantiene que la operación siga con su ciclo, ¿vale? ¿Ok? Mantengo mis proveedores al día, puedo comprar, mantengo mi equipo contento, pago nómina y sigo llevando ese proceso, pago servicios, gastos, todo el tema, ¿vale? ¿Cómo sé que mi negocio es rentable? Desde luego, eh, primero hay que establecer el presupuesto. Es muy importante tener un presupuesto totalmente definido eh, y a partir de ahí proyectarse. Yo me reúno siempre con mis empresas todos los eneros, cuando hacemos cierre de año fiscal. Enero estamos haciendo cierre como tal y nos reunimos a ver qué propósito hay para este año. Y definimos junto al dueño o el gerente los porcentajes de crecimiento. ¿Cómo sé si llego a esa meta? Eso no es que haya una fórmula que yo digo que es rentable, pues no. Fíjate que en el sector del consumo masivo, que manejo varias empresas de eso, comercializadoras de insumos alimenticios, ellos tienen un margen chiquitico y los números se mueven duro. O sea, cuentas que se mueven más de mil millones al mes, que no sé, tú creyeras y tú dices, Andy, esa empresa mueve, sí, lo mueve, pero el margen es pequeñito. Entonces, cuando tú ves un crecimiento de un 5, un 10%, ahí creció, valóralo. Pero hay empresas que de pronto es muy fácil poder establecerlo. Tengo una empresa de un cliente y gran amigo mío, exportadora, y, y bueno, literal se dobló la producción de un año a otro. Entonces tú te quedas como que, bueno, pero sí se puede llegar a un 200%. Entonces, digamos que depende de la actividad de la empresa, pero sí, desde luego se evalúa directamente con el dueño de la empresa, entendiendo todas las condiciones que se encuentran ahí. ¿Por qué las personas que tienen una empresa a veces dicen que venden, pero no tienen plata? Yo lo que pienso y traigo siempre yo creo que incluso hace poco hablé de eso en un video que publiqué,
en mi Instagram de un cliente que me decía, Andy, tiene que ser rentable mi empresa, pues que yo vendo mucho. Y yo, pues, recuerda que las ventas no se traducen en una utilidad. Vamos a revisar. Cuando entramos a revisar, encontramos un desorden en los gastos. Y era apenas, sí vendía mucho. Y la utilidad podría ser mejor. Pero que si yo hago esa utilidad con unos gastos que son innecesarios, desde luego no llevamos a ningún lado. Entonces, primero organizar esa parte. Desde luego, cuando uno entra ahí, se da cuenta uno de eso. Jorge, el desorden fiscal también es importante hablar de eso. El desorden Sí, fiscal, vamos hablando del tema de impuestos, y me gusta sí, entrar ahí. Muchas empresas no provisionan. Provisionar es, recuerda, ahorrar, tener un ahorro programado mes a mes para cuando venga esa declaración, para cuando venga a pagarle pronto el IVA o el ICA o la retefuente, bla, 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 cualquiera que venga, hey, tener una provisión fiscal. Y eso, explíqueme un poquito sobre eso porque muchas personas incluso que también están pensando en crear una empresa y dicen como que, hey, yo quiero emprender, quiero empezar a crear mi propio negocio, no saben mucho sobre este tema o incluso a veces les meten como miedo, como que tienes que pagar una cantidad de impuestos y por ahí de pronto algunas personas no se motivan a crear empresas porque le tienen miedo a los impuestos. Pero realmente, ¿qué impuestos debe pagar una empresa que apenas empieza? estoy de acuerdo contigo. Dependiendo de la actividad, una empresa puede estar siendo responsable de la declaración de renta, el IVA, retefuente y el ICA si tiene establecimiento de comercio. Pero depende de la actividad. Hay empresas que son responsables, pero tienen un IVA exento y hay que presentarla, el IVA, la declaración de IVA, en cero. Digamos que depende de la actividad. Cuando uno entra un poco más, hey, presentar impuestos, yo le digo a las personas, no le tengan miedo a eso. Asesórese bien. Busquen una persona que sepa del tema. Búsquenme a mí. O sea, de verdad la idea es que la persona presente sus impuestos de manera responsable y tranquila, provisione y que busque la forma de, Claro. digamos, mantener su mirada en alto y sin miedo de cuando están haciendo esas famosas visitas de la DIAN. Yo a mis clientes les digo, estamos bien, ¿cuál es el problema? Ahí están los libros contables, ahí están los impuestos, las declaraciones, no hay rollo. O sea, Ok. despreocúpate por eso. Preocúpate por tu operación, de que siga creciendo. En eso es lo que yo lógicamente, esto detrás de viene una estrategia bastante interesante, que es donde nosotros entramos ahí a revisarlo. Ok. Pero hablándote, respondiendo a tu pregunta, dependiendo de la actividad de la empresa, estos impuestos seguramente vas a tener Cuando empiezas que una empresa, presentarlos. recomiendas tener un contador inmediatamente. Por supuesto, desde luego, desde la creación, si es posible. Ok. Eh, Siento que yo voy aprendiendo y de a poquito y yo nada más lo busco para cuando me presente la renta, no. Eso es algo de lo que yo veo aún en las empresas que asesoro. Y cuando yo llego, es que aquí venía el contador a presentarme la renta nada más en mayo cuando se me vencía. Yo no, pero ¿cómo así? Dónde está? Muéstrame la información exógena, que son los anexos de la renta, muéstrame los balances, muéstrame los libros contables, no existe. Ok. Entonces, es bastante, cuando tú llegas ahí, tú dices, aquí no hay nada, aquí no hay contabilidad. Tú Él la lleva en un cuaderno. trabajaste en banco, ¿verdad? Sí. ¿Cómo una empresa que apenas empieza o un emprendedor consigue financiamiento para su emprendimiento? De las preguntas que más me gustan. Fíjate que esto es estrategia. Eh, es importante contar con un gran aliado, es decir, con en este caso un banco, si es el que quiero o pretendo que me financie mi operación, entender sus políticas, conocer un poco cuál es ese cliente que el banco normalmente busca y si yo puedo ser ese cliente. Digamos que yo no te voy a decir, ni tengo la bola de cristal para decirte, hey, este banco sí te atiende o no, pero sí conozco desde mi experiencia qué actividades pueden ser más favorables en X banco que en este banco. Ok. Por ponerte un ejemplo, el transportador. Que este banco sí, este banco no le atrae mucho esta actividad. No entiendo que no lo atiende, pero en este te puede ir mejor, apoya más esa actividad. Entonces, es importante contar con una persona que te asesore. Ya, que si tú tienes tu banco, conoce bien tu asesor, pregúntale qué beneficios te puede entregar. Hey, ven acá, o sea, yo tengo una tarjeta de crédito, pero ¿y esto cómo se come? ¿Qué beneficios tengo? La gente desconoce que su tarjeta de crédito, si tú compras unos tiquetes, ya tienes tu seguro de viaje ahí. La gente no lo sabe. Y por allá de pronto fue a la agencia y le vendieron un seguro ahí, Ok. innecesario porque ya lo tenía. Hay gente que genera millas, hay gente que tiene seguro de vida con eso y no sabe, o sea, conozcan los beneficios.
En los bancos no se entrega tampoco mucho esa información. Como que te entregan, mira, ahí busca los beneficios, aquí está aquí está el link y te das cuenta. La persona no entra a mirar ahí la minucia, pero Crees que es porque a los bancos no les conviene que hagan uso de eso? digamos que eh, siento que podría ser una información mejor dada. Desde No luego, saben. te hablo desde mi experiencia y la verdad, cuando estaba en banco, tú sabes que tenemos la presión de unos temas comerciales, Ok, de ese cliente explicarle uno a uno cada cosa. Yo, por ejemplo, lo que hacía era que les imprimía como la hojita, como que mira, llama acá, aquí está la asistencia, tienes esto. Pero eso debería ser una información mejor digerible para el cliente, que él entienda que sí tiene un poco de beneficios y creo que es importante que lo tenga muy en cuenta. bueno, Andy, yo creo que resolvimos muchas preguntas, las más comunes que encontré. Y, y te doy las gracias por aceptar la invitación, por estar aquí. Me parece muy importante el tema de la salud financiera, porque hace parte de nuestra vida cotidiana. Muchos emprendedores la ignoran. Siempre, no sé por qué razón, existe este mito de que manejar las finanzas es muy difícil, que es muy complicado, que es demasiada letra, que es demasiado número incluso. Pero cómo las personas pueden usar, no sé, de pronto con tanta tecnología que hay ahora, como asesor, recomiendas algunas aplicaciones, algo con que las personas puedan manejar sus finanzas personales. Y bueno, yo decía en el caso de los empresarios sí dirían que vayan con una persona como tú, porque por más aplicación y inteligencia Sí, artificial que total. haya, no. Bueno, Jorge, más allá de recomendar una aplicación como tal, hoy en día las tenemos digitales, muchas, y con la inteligencia artificial incluso, Google lo tiene, hay Contasimple, que es otra que está Excel, o sea, desde los antaños, el cuadrito de Excel que está formulado. Eh, bueno, hay múltiples, pero más allá de eso es como lo quieras llevar. O sea, aquí no es porque hay personas que literal la tecnología no va con ellas y no les gusta y lo Claro. quiere llevar, pero llévalo. Lo importante es que lo lleves. Llévalo siempre y ten en cuenta el tema de los gastos de hormiga, súper fundamental que eso lo tengan en cuenta, porque no lo anotan y ese es del día a día. Entonces nos da un poquito de jartera sacar el cuaderno o sacar el blog de notas del teléfono y apuntar, hey, me gasté 5.000 en un café, hey, Ok. me gasté en esto. Entonces es importante que eso lo tengamos también bien dateado para poder hacer un presupuesto real conmigo y no necesitas mayor cosa, que entra y que sale, sencillo, que me quedo. Ok. ¿Vale? ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Jorge, mi empresa se llama Tu Aliado Financiero Col. Así aparezco en mis redes, Facebook e Instagram. Por ahí pues estaremos subiendo más contenido también así importante para que las personas también se sientan de pronto informadas e incluso identificadas también. Bien. ¿Qué tan importantes han sido las redes sociales para ti? Fundamental. O sea, pienso que en estos momentos estoy proyectando también mi empresa a la parte de poder mostrar mi trabajo, poder mostrar testimonios e incluso dar información de valor a las personas que me siguen. Entonces, este año tengo todo el esfuerzo y toda la proyección para que la página salga adelante, pero es fundamental que ¿Qué la fue lo que persona... más te motivó a crear una marca personal? Bueno, yo pienso que las ganas de hacer empresa es importante, el tema de poder ayudar a personas con información valiosa que tú tienes, poderla compartir, eso es interesante. En mi caso, yo lo hago con mi esposa también, que es una persona que tiene también todo el conocimiento y entonces nos Ok, involucramos, somos una pareja que trabajamos en la misma empresa, una empresa familiar en chévere. la cual ya somos varios Se colaboradores. puede trabajar con su pareja? Sí, total, Sí se puede. ¿Lo sí se puede. disfrutas? Sí, claro, Sí. sí. Ok, bacano. Sí, No, no, sí, claro. Tenemos el enfoque cuando estamos en el trabajo, digamos que estamos, cada uno tiene, lógicamente, maneja un área de la empresa. Ella está toda en la parte como tal administrativa, tiene parte de contabilidad y está incluida en todo el servicio de los clientes. Yo ok. estoy un poco más en la parte comercial, la parte financiera también ahí y contable también. Tengo un director contable que pues detrás de él Chévere. viene el resto del equipo, pero sí, desde luego tenemos claros los roles Epa. y compartimos.
Bacano. Yo creo que tenemos que hacer un podcast, si te animas, más adelante sobre pareja. Sería bueno. Finanzas en pareja, que creo que es la principal causa de divorcio en el mundo. Uno se ríe, Jorge, pero sí. Sí, sí, Fíjate sí. que es un número que aparece. Búsquenlo. Ahí aparece que Claro. uno de los principales motivos de divorcio hacen parte del tema de las finanzas. Total. Y claro Y que sí. para mí quien lo diga que no, yo siempre lo he dicho abiertamente que la plata sí es importante, que no hay que negarse a eso y hay que cuidarla y hay que educarse para poder administrarla. Y ya que dijiste que eres cristiano, vamos a mencionarlo aquí. eh, Dios quiere que tú aprendas también a administrar lo que Él te da. Total. Entonces, si no estás haciendo las cosas bien, no te va a dar más. Tienes que educarte y prepararte. Tienes que preparar esas vasijas para que Él pueda derramar más de eso que tú quieres en tu vida financiera. Entonces me parece a mí muy importante el tema de la plata. A veces la gente lo sataniza, dicen un poco que como que con menos viven bien, que así, o sea, eso es como limitar un poco la abundancia que puedes llegar a tener en tu vida. Pero si tú te preparas y entiendes temas como estos, te vas lejos. Y con la pareja también. Entonces tenemos un podcast pendiente de finanzas en pareja y lo Cuenta con cobramos. eso, Jorge. Claro que sí. Y lo que decías, no lo pudiste resumir mejor esta entrevista. La invitación es que las personas de verdad eh, se instruyan, se capaciten, se eduquen. Es lo más importante. Yo les puedo hablar aquí de temas Total. técnicos y todo, pero si la persona no tiene la intencionalidad de aprender, de educarse. Hey, yo tengo empresarios que no son bachilleres y saben tirar números más que cualquiera. Nosotros Claro. aquí nos cogen uno con la calculadora y ellos están en la cabeza, taca, 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 rapidito. Entonces, sí se puede. No, y yo te voy a decir algo. Al final este podcast yo lo hago con mucho amor para que la gente aprenda, lo comparta, comenten allá abajo qué les pareció, le den like y todo eso, pero a la final esta información, te voy a decir la verdad, es cruel, pero esto no sirve de nada si no lo aplicas. Total. No sirve de nada si no lo aplicas y no sirve de nada si no sigues aprendiendo. Así es. Esto va día tras día, puede ir cambiando, ¿no? Exactamente. Así Entonces, es. te vas de aquí como, de pronto como que, herda, sí, tenía este problema, tenía esto otro, pero eso es de todos los días. Son cosas de todos los días. Las finanzas, las parejas, las relaciones, La tecnología, la todo avanza. tecnología, todo es de aprender todos los días. Gracias, Andy, por estar aquí. En verdad, muy feliz de poder aprender de todo tu conocimiento. Y nada, esperemos también tenerte en un próximo episodio. Y espero que la hayas pasado bien. ¿Cómo te sentiste en tu primer podcast? El primer podcast, así es. Gracias, Jorge. No, contento, de verdad muy agradecido contigo, con tu equipo. eh, Súper acogido. Y bueno, este es un espacio que valoro muchísimo porque es brindar un poquito de ese conocimiento por el cual eh, muchas personas pueden sentirse identificadas y pueden entender y pronto encontrar ahí una solución. Bueno, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse, darle like y dejar más preguntas, quizás para hacer un próximo podcast con Andy. Síganlo en sus redes sociales y nos vemos en una próxima. Bye.